A ver, entonces les decía, el hecho de haber revisado los contenidos, que obviamente es importante, y haber generado esta clase o esta primera clase en la que se establecen un poco las actividades, los alcances, los contenidos y ciertas reglas básicas de la asignatura. Siempre va a ser importante establecer también una etapa introductoria. Es verdad que ustedes ya han recibido eh, la teoría y crítica 1, que es subsecuente a la clase que van a recibir esta vez, y también porque han recibido otras clases de tipo teórico que le pertenecen al área, y creo que desde ese punto de vista no les resulta del todo nuevo. Sin embargo, de aquello, después de algunos años de dar esta clase, y a pesar de que es la segunda de la historia y la teoría, o la teoría y crítica, como se llama ahora, que al final para mí es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Eh, ya les voy a explicar por qué. Siempre me resultó desde algún tiempo, desde hace algunos años atrás, como que necesaria esta primera clase, la clase introductoria, porque creo que aclara mucho y además pretende también lograr una actitud específica en el caso de los estudiantes. Mm, Fíjense que es novedoso, y eso lo discutía con el otro paralelo en la clase de ayer, que de alguna forma también está, seguimos en paralelo, ¿no? Y les preguntaba a los chicos si tenían alguna idea de por qué o para qué les sirve la teoría y la crítica arquitectónica, ¿no? La verdad es que el, el sistema en el que nosotros nos formamos, o en el que ustedes se forman, y nosotros los profesores les formamos a ustedes, es un sistema educativo que viene regido un poco por normas internacionales. Y esas normas, desde hace algún tiempo, han venido cambiando con cierta velocidad, a tal punto que los arquitectos hoy se gradúan en aproximadamente 5 años, y lo digo aproximadamente porque dependiendo del régimen, incluso hay facultades que gradúan antes, ¿no? En 4 años y medio, en fin, en ciertos países como en México se pueden lograr las licenciaturas a los 4 años. No tiene tanto que ver con los años, sino más bien con el número de horas que los estudiantes reciben de actividad docente, que hoy en nuestro medio y en buena parte del mundo son 7.200 horas. Es decir, ustedes después de recibir 7.200 horas de formación, y si es que cumplen con eh, los diferentes requerimientos que en esas horas se les exige, ustedes deberían poder graduarse. Lo cierto es que, y un poco solamente para ejemplificarles, yo me gradué de arquitecto hace casi 20 años. Ya estamos estoy cerca de cumplir 20 años de haberme graduado de arquitecto. Y cuando yo me gradué, la carrera de arquitectura se resolvía en más o menos 10.000 horas. ¿Sí? Eso quiere decir que yo estaba obligado a formarme durante 6 años más tesis. Mi padre, que también es arquitecto, se graduó en el año 81 del siglo pasado, y él estudió casi con 12.000 horas. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con este ejercicio comparativo? Ustedes podrían de pronto tener
una visión de eso y decir, ok, parece que antes estudiaban un montón de asignaturas que no les servían, porque ahora me puedo graduar arquitecto con, en el caso mío, con casi 3.000 horas menos. De hecho, un poco antes de que ustedes ingresen a la Facultad de Arquitectura, que ustedes deben haber ingresado en el año 2022, ¿verdad? Justo después de la pandemia. Sí, a los chicos en el año anterior a la pandemia, ellos tenían 8.200 horas, o sea, tenían 1.000 horas de formación más que ustedes. Y entonces, claro, es normal que surja la pregunta, pero ¿qué onda? O sea, yo me puedo graduar de arquitecto con menos estudios. ¿Qué pasa con todas esas horas que tenían los estudiantes de arquitectura antes? ¿Estaban de más? ¿No eran necesarias? ¿Eran inútiles? ¿Qué pasaba con esas horas adicionales? Y claro, eh, la respuesta está en cómo se controla, cómo se guía y cómo se encamina la formación universitaria del mundo dentro de un sistema económico. Y la verdad que lo que está pasando es que los sistemas universitarios están empecinados en especializar a la gente. Por un lado, está esta idea de el profesional, el profesionista especializado, que es un tipo de profesional muy eficiente, muy eficaz, pensado para ser eficiente, pensado para ser eficaz, para, y la eficacia está directamente relacionada con el hecho de que los profesionales puedan ejecutar una tarea o un trabajo de una forma rápida, sí, lo más rápido posible y lo mejor posible. Sí, esa es un poco la idea. Y entonces, eh, lo que las escuelas en general están haciendo es, a ver, vamos a darle a los estudiantes de cualquier profesión las herramientas elementales para ser eficientes en ciertas tareas. Pero en todos los campos y en todas las profesiones hay más tareas que hacer, más complejas. Y entonces lo que el sistema dice es, bueno, si un estudiante o un profesional que ya se ha graduado quiere intervenir en otras tareas, lo que tiene que hacer es continuar formándose. Y entonces le mandan a hacer una maestría. Claro, la maestría ya es súper específica. Cada vez son mucho más especializadas las maestrías. Y entonces lo que está pasando es que a quienes nos formamos antes nos daban muchos más conocimientos. Éramos muy buenos haciendo muchas cosas. O no sé si muy buenos, pero digamos que nos formaban para hacer muchas labores. Entonces, si tú estudiabas arquitectura y querías dedicarte a la construcción, podías. Si estudiabas arquitectura y querías especializarte en diseño, hacer diseño, podías. Si querías incluso trabajar en temas urbanos, se podía. Si querías trabajar en administración, podías, porque la carrera te daba muchas herramientas como para que puedas hacer un poquito de todo. Hoy ya no es tanto así. Los arquitectos salen formados para tareas muy específicas y si tienen algún otro interés, tienen que estudiar otra cosa. Punto. Tienen que seguir estudiando, tienen que hacer una maestría y especializarse. Y claro, ahora, por ejemplo, cuando es interesante también el hecho porque este esquema también afecta a las maestrías. Yo hice mi maestría, que es una maestría en diseño arquitectónico, y yo me demoré 2 años en hacer una maestría, así era, y además
para poder cursar mi maestría, que la hice en el Ecuador, tenía que cumplir una estancia en una universidad extranjera y entonces me tocó estudiar un mes completo a súper tiempo completo en Argentina, en Buenos Aires. Fíjense, porque las maestrías se resolvían en 2.800 horas. Hoy la maestría promedio tiene 1.400 horas, o sea, la mitad. Entonces, todo va bajando en el número de horas y tanto las carreras como las especializaciones, como las maestrías y todos los estudios se van volviendo mucho más cortos en cuanto al conocimiento, a cantidad de conocimiento y lastimosamente hay que decirlo también en cuanto a calidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando las profesiones, las carreras disminuyen materias, generalmente las primeras materias que desaparecen de los currículums son justamente las teóricas, las teorías. Y esto también tiene que ver con el sistema. El sistema no quiere profesionales con capacidad crítica. Va a sonar un poco loco lo que les voy a decir, pero no quieren profesionales que piensen demasiado. Lo que pasa es que parte de la eficacia, parte de ser eficiente y eficaz, es no preguntar, pues. Si ustedes les dicen, hagan esta tarea y preguntan, ¿y por qué tengo que hacer esa tarea? Ya, de entrada comenzaron mal. Lo que quieren es que vayan y digan, haz esta tarea y ustedes sin preguntar vayan y la hagan. Y rapidito. Esa es la idea. Y entonces, darles la oportunidad de pensar mucho, de tener una crítica, tal vez no es lo que le funciona mejor al sistema. Pero, en cambio, los profesionales con actitud crítica tal vez no tienen el mismo nivel de eficiencia, pero sí tienen una mayor capacidad creativa. ¿Sí me explico? Los estudiantes formados con un exceso o con un número importante de horas de carácter práctico técnico son estudiantes eficaces, hacen su trabajo rápido y más o menos bien. En cambio, los estudiantes que tienen una mayor cantidad de horas teóricas suelen tener nuevas respuestas para ejecutar los trabajos. Y eso a veces, dentro de una industria, porque somos parte de la industria de la construcción, puede llegar a ser un poco no tan deseable. ¿Sí? Sin embargo, nosotros en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, siendo una universidad pública, creemos que tiene más sentido que nuestros estudiantes tengan una mayor capacidad crítica. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ver enfrentados a situaciones como las que pasan ahora en nuestro país, ¿no? Altos niveles de corrupción, por ejemplo. Y claro, lo que impide que un estudiante o un profesional joven caiga en manos de la corrupción es la ética. Y la ética solo se construye y solo se conforma a través del estudio teórico. Porque la teoría es lo que alimenta esa situación crítica. ¿Sí me explico? Entonces, eso quería comentarles en primera instancia porque si ustedes comparan nuestra malla curricular, la de la central, con respecto a las otras facultades de arquitectura de la ciudad, se van a dar cuenta que nosotros todavía hemos, a pesar de la rebaja de horas a la que nos hemos visto sometidos, porque además eso no es una cuestión que le corresponda a la universidad, son eh, programas estatales, ¿no? Es la CENESID, es el Consejo de Educación Superior, quienes exigen que
las horas disminuyan dentro de la formación universitaria. Más allá de todo eso, nosotros hemos tratado de equilibrar como universidad, como facultad, eh, una formación técnica, creemos lo más eficaz posible, pero sobre todo una formación en donde la posición crítica no se vea tan golpeada. Hay universidades, fíjense, nos reuníamos el miércoles con una profesora de una facultad de ingeniería y eh, y esta profesora nos decía que en las ingenierías civiles ya no hay clases teóricas. O sea, ellos no son incapaces de seguir una línea que explique la historia de la ingeniería estructural en el Ecuador. No hay. Y claro, nosotros les decíamos, pero y le hacíamos consciente de la pérdida que eso representa, porque no es que solamente pierdes la historia. Y como vamos a ver a lo largo de este curso, la historia es importante porque de ahí viene la fuente para hacer nueva arquitectura, en el caso nuestro. Y en el caso de la ingeniería debería ser igual. Y claro, después de lo que la respuesta que nos daba esta doctora, porque además era una doctora en ingeniería estructural, nosotros le decíamos, esa es la razón por la que las estructuras y los ingenieros estructurales ahora son tan poco creativos. Y si ustedes ven a los ingenieros estructurales de principios de siglo y de mediados del siglo XX, van a encontrar unas estructuras fascinantes, ¿no? O sea, realmente estructuras que aportaban a la arquitectura. Y ahora los ingenieros básicamente son personajes obsesionados con la seguridad sísmica y prácticamente son personajes que entran en una especie de lucha o de disputa con el arquitecto con respecto a el papel del elemento estructural dentro de la arquitectura. Y son muy necios, muy reacios a dejar esa posición. Y eso tiene que ver con el hecho de que no han estudiado la historia y todas las estructuras y los objetos estructurales que se hacían en el pasado. Entonces, es parte del problema, ¿no? Entonces, en todo caso, yo me siento bastante tranquilo porque no recuerdo si lo hablaba con ustedes o con el otro grupo. A mí me ha tocado ser profesor en prácticamente todas las facultades de arquitectura de la ciudad. Eh, en algunas otras del país y en algunas incluso fuera del país que he tenido la oportunidad por invitación. Y la verdad es que esta penosa situación de la rebaja de horas y la eliminación de las clases de teoría, historia y crítica, entre otras cuantas otras asignaturas que se han ido perdiendo, lo que han hecho es que la calidad de los arquitectos sea menor. De eso estoy completamente seguro. Los arquitectos hoy no son tan buenos como en el pasado, justamente porque han perdido muchas de estas herramientas que estas horas adicionales que hoy no reciben les han quitado. ¿Sí? Bueno, voy a continuar con mi exposición porque gira alrededor de estas dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo como estudiante de arquitectura tengo que recibir esta clase, la de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura? ¿Y para qué? ¿Para qué me sirve? Son dos preguntas que están directamente relacionadas, pero como vamos a ver, se contestan eh, en esta suerte de ponencia que les voy a hacer en estos 2 días y que tiene como objetivo un poco eh, preparar el campo
suponiéndoles a ustedes como un campo, ¿sí? Para que estas clases que pueden terminar, y hay que ser honestos, ¿sí? Pueden terminar siendo hasta, quién sabe, un poco aburridas para algunos, pesadas, con muchos nombres, con muchos datos, eh, y si efectivamente no se logra esclarecer este por qué y para qué, pueden llegar a ser, naturalmente, como todas las clases, y ya les había dicho el día que leíamos el sílabo, eh, es verdad, son 240 horas las que ustedes reciben al mes de esta clase, eh, pero son muchas más horas las que van a tener que dedicar al trabajo autónomo y a la experimentación. Y entonces, sí, va a ser una clase que les va a exigir, tal vez no exija al mismo nivel de la clase de proyectos de arquitectura, eso es obvio, pero también se les va a exigir ciertas tareas, ciertos trabajos y cierta dedicación. Y entonces yo creo que siempre es importante que estas preguntas se respondan para que ustedes vean efectivamente la utilidad que este conocimiento tiene a la hora de formarse como arquitectos, que es finalmente lo que están haciendo, ¿no? También vale la pena aquí la reflexión que les hacía al otro grupo, en que generalmente yo les hago a todos mis estudiantes, ¿no? Les digo, y cuando les pregunto, ¿para qué están aquí? En la facultad me refiero, ¿no? Y a mí no me gusta la respuesta aquella que hace referencia a la lucha por el título. Sí, ustedes no están en la Facultad de Arquitectura para conseguir un cartoncito en el que les digan tal persona es ahora un arquitecto. En realidad, el título es un elemento colateral de su formación. Ustedes en realidad están en la facultad para ser arquitectos. El título podría no importar. De hecho, algunos de los más grandes arquitectos de nuestra profesión jamás se titularon de arquitectos. Y no estoy hablando de los arquitectos de la Grecia antigua o los arquitectos de la Roma imperial, no. Estoy hablando de arquitectos de, de, de nuestra época, ¿no? El caso de Tadao Ando, por ejemplo, el gran arquitecto japonés, cuya profesión es ser boxeador. Jamás estudió arquitectura formalmente, jamás. Y sin embargo es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? El caso del mismísimo Le Corbusier, el que es posiblemente el más importante arquitecto de la historia de la arquitectura. Y él, su profesión, lo que él estudió es joyería. Él es grabador de tapas de reloj. Esa es, esa es su profesión. Y sin embargo, es el arquitecto más influyente de la historia. Y entonces viene la cosa de, ok, eh, ¿es el título lo más importante? Porque el problema de que ustedes vean como objetivo de su formación el título, el cartoncito de arquitecto, lo que les va a hacer es ver la carrera como una suerte de checklist, ¿no? De una lista de cosas que tienen que pasar para conseguir un objetivo elemental. Y claro, bajo ese esquema, no importa cómo lo logren, pues. Entonces, hay una carrera por conseguir el título y entonces van tratando de escoger los profesores, van tratando de buscar el camino más fácil para lograr ese objetivo. Cuando en realidad, no digo que no, porque yo quién soy para juzgar, no puedo hacerlo, pero eh, una cosa es facilitarte en lo posible la vida para lograr los objetivos. Otra cosa es que a través de ese facilitarse las cosas, vayas perdiendo la oportunidad de formarte bien. El semestre pasado,
Y esto no sé si alguno de ustedes fue alumno del arquitecto Camacho, ya les pregunté eso. Creo que no, ¿no? Bueno, por ahí hay algunas personas que pudieron haber sido. Y les digo esto porque los alumnos del arquitecto Camacho pudieron ir a unas charlas que nosotros propusimos, y entre esas charlas estuvo el arquitecto Rafael Vélez Calisto. No sé si alguien pudo asistir a esa charla. Sí, ¿no? Bueno, cuando el Rafael daba su charla, él hacía una reflexión justamente con respecto a esto que les estoy diciendo. Él ya nos había dicho, estamos hablando de posiblemente el arquitecto con más obra significativa, porque hay gente que ha hecho un montón de trabajo, pero es el arquitecto con más obra en la ciudad. Sí, es uno de los arquitectos más importantes del país, eso es un hecho. Rafael Vélez prácticamente ha sido el arquitecto desde los años 70 que más edificios ha levantado en esta ciudad, ¿no? A bancos, instituciones, es decir, la obra de Rafael Vélez es una obra extensa y en la gran mayoría de los casos una obra de muy buena calidad. Y entonces Rafael decía, yo no entiendo la lucha, esta especie de carrera de velocidad que los estudiantes de arquitectura tienen ahora por titularse. Y él nos contaba su propio ejemplo, ¿no? Él decía, yo me demoré 12 años en titularme de arquitecto. Y él decía, lo que pasa es que yo estudié hasta quinto año. Obviamente él estudiaba, era la época en donde se estudiaba 6 años y había un año de tesis, o sea, demorabas como mínimo 7 años. Pero él decía, yo me demoré 12 años porque en un momento de la carrera yo me preguntaba si quería ser pintor y se matriculó 2 años en la escuela de artes y comenzó a estudiar pintura. Y luego decía, regresé a la carrera otra vez y otra vez me salí porque me fui a trabajar con un profesor. Y él dijo, yo me daba cuenta que estaba aprendiendo más en el trabajo que en la facultad. Y abandonó la carrera durante un tiempo para dedicarse a trabajar en la oficina de un profesor. Y dice, a mí no me pagaban nada. Dice, yo no tenía problema en no recibir un sueldo porque a mí la experiencia de trabajo me estaba dando mucho más que lo que la facultad me ofrecía en ese momento. Y entonces, fíjense, se demoró 12 años, no por vago, para nada, porque se sabe que fue un estudiante magnífico, porque es un arquitecto magnífico. Pero él decía, en mi época, decía él, nosotros no competíamos por ver quién se gradúa más rápido. Competíamos por ser el mejor, por graduarnos como buenos arquitectos. Y no importaba el tiempo que se demoren. Lo que importaba es ser un buen arquitecto. Y fíjense la diferencia, ¿no? Yo ahora, a mí me da hasta pena a veces de mis alumnos que dicen, es que arquitecto, yo no puedo perder la materia. Digo, chuta, qué tan terrible es tu vida que no puedes perder la materia. ¿Por qué no puedes perder? Es que me voy a quedar y me voy a graduar muy tarde. Y yo les digo, ¿y cuál es el problema? ¿Qué de malo tiene que te gradúes un poco más tarde? No, es que usted sabe que hay que graduarse rápido. ¿Pero por qué? Si ni hay trabajo, no hay tanto trabajo. En la provincia de Pichincha hay casi 14.000 arquitectos. ¿Para qué? No es que les esté diciendo que se jalen todas las materias, ¿no? No vayan a decir luego el arquitecto González dice que hay que perder no sé cuántas materias. No. La idea es que no es una carrera de velocidad. Eso es definitivo. Es más bien eh, un proceso en el que ustedes deberían tratar de buscar estar lo mejor formados posible. Sí, tratar de sacarle la mayor ventaja posible a la Facultad de Arquitectura
y conocer lo más que se pueda. Creo yo, eso es lo que yo les podría recomendar desde mi posición y desde mi visión un poquito más lejana que la de ustedes de la propia facultad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué y para qué? Esto que ustedes pueden ver acá es una pintura de un artista holandés que se llama Paul Klee. Paul Klee, que es parte de la vanguardia europea, además fue profesor de arquitectos, fue profesor de una escuela muy famosa, de pronto la más influyente y más importante de las escuelas de arquitectura y de arte del siglo XX. Es una escuela en Alemania que se llama la Bauhaus. Pinta este cuadro al que le titula Angelus Novus, que más o menos quiere decir el ángel de lo nuevo, ¿no? El ángel de las cosas nuevas. Voy a volver a esta imagen porque vamos a leer un pequeño texto, ¿sí? Este texto le corresponde a un filósofo, un pensador alemán que se llama Walter Benjamin, que es muy reconocido porque es uno de los, si no el más importante, uno de los más importantes pensadores sobre lo que nosotros hoy consideramos como la modernidad. Él fue uno de los primeros en teorizar sobre la idea de lo moderno en el mundo. ¿Sí? Él escribía esto justamente a principios del siglo XX, en las primeras décadas. Lastimosamente, Walter Benjamin murió al finales de los años 30 durante la Segunda Guerra Mundial. Él se suicidó eh, mientras escapaba de Alemania, ¿no? Mientras escapaba de la persecución nazi porque él era judío. Fíjense lo que dice Benjamin. Dice, hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única. Se acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende desde el paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Este texto aparece en un libro que bueno, es parte de un texto de Benjamin un poco más amplio que se llama Las tesis sobre la historia, que son reflexiones que hace Benjamin sobre el papel de la historia como ciencia y cómo nosotros deberíamos enfrentar la historia de manera general dentro de la actividad de la cultura humana. Además, aparece como la primera frase que ustedes van a encontrar en el libro de Kenneth Frampton, que es base de esta clase. Así abre Kenneth Frampton su historia crítica de la arquitectura moderna, con esta frase. Bueno, a mí me gusta mucho y de alguna forma creo yo que nos ayuda a entender algunas cuestiones del para qué. ¿Para qué
los estudiantes de arquitectura deben tomar la clase o la asignatura de teoría y crítica de la arquitectura. Lo primero que es importante, ustedes deben entender, esta clase antes se llamaba Historia y Crítica de la Arquitectura, Historia y Teoría de la Arquitectura. Hoy ha cambiado de nombre desde el semestre pasado y se llama Teoría y Crítica. No es que ya no estudiamos historia. Lo que pasa es que la historia es una teoría. Es parte de la teoría de la arquitectura. Y entonces nosotros, me refiero a los profesores del área de historia, decidimos que se llame teoría y que englobe parte, porque así la enfrentamos. Vamos, como ustedes van a ver, la vamos a enfrentar dentro de una cronología, dentro de un tiempo específico. Y vamos a ir avanzando en los hechos desde el pasado hacia el futuro. Entonces, la teoría de la historia está incluida dentro de las teorías que ustedes van a revisar o las que vamos a utilizar para desarrollar el conocimiento este semestre. Y hemos puesto énfasis en la palabra crítica, porque creemos que antes, si bien estaba siendo parte del currículum, hoy vamos a hacer un poquito más de énfasis en el armaje en los estudiantes de una posición crítica frente a las cosas. ¿Ok? Bueno, dice Benjamin, este famoso angelito que pintó Klee, dice, primero es interesante porque se utiliza un recurso que es muy novedoso dentro del arte y que ya se lo había utilizado en el pasado. A mí se me viene a la mente la famosa pintura de Velázquez, ¿no? Las Meninas, en donde la persona que ve el cuadro de alguna forma tiene una relación con el cuadro. Y en este caso, el ángel está viéndonos de frente a nosotros, a quienes vemos la pintura. ¿Sí? Y dice Benjamin, mientras nosotros caminamos hacia el futuro, viendo el futuro, no somos conscientes de lo que dejamos detrás. De la misma forma, el ángel está viendo lo que nosotros vemos como el pasado. Y en cambio está de espaldas hacia el futuro. En realidad el ángel de la historia y la historia misma opera así. La historia ve los hechos, ve las cosas del pasado. Esa es la primera cuestión. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de historia de la arquitectura, tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? La teoría de la arquitectura se alimenta de la historia de la arquitectura. Es decir, vamos a estudiar el pasado. Eso como primer punto. Después decía Benjamin que el ángel ve todos los hechos pasar y no puede intervenir de ninguna forma. Ya ven que dice incluso, parecería que el ángel quiere levantar a los muertos. Claro, porque en la historia hay muerte, ¿no? En la historia, y hay muchas muertes injustas. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Israel y Palestina, o con Rusia y Ucrania, que más allá del conflicto propio que puedan tener estos países, a la final es una estupidez, ¿no? Asesinar gente en nombre de una idea. Eso no tiene sentido. Eso esperemos que algún día se le acabe al hombre, ¿no? La idea loca de asesinar por una idea. O peor, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que es más triste todavía, asesinar a alguien por un celular, o asesinar a alguien por una billetera, o asesinar a alguien porque estoy dentro de una cárcel y este tipo le pertenece a un grupo que no es el mío. ¿Sí? La muerte. Y claro, cuando uno ve eso, obviamente piensa en qué mundo vivimos. Imagínense
el papel del ángel de la historia viendo todos esos muertos. Pero claro, dice Benjamin, parecería que el ángel quiere detenerse a reconstruir esas ruinas, a levantar a los muertos, pero no puede, porque siente esta tormenta, siente esto que les lleva inevitable, irresistiblemente, dice, hacia el futuro, de espaldas al futuro, y entonces no puede detenerse. Es que ese es el papel de la historia. No es una buena estrategia cuando nosotros analizamos a la historia si le vamos a tratar de levantarla a los muertos, porque eso sería ocultar la verdad. No es buena la historia que interviene en los hechos. Los hechos son los hechos. Punto. Eso no quiere decir que no podamos establecer una crítica o hacer un juicio sobre las cosas que vemos. Eso es otra cosa. Lo que no está bien es que los hechos cambien o que nosotros cambiemos los hechos, los veamos a propósito buenos, ¿no es cierto? La famosa frase que tanto, que incluso aparece en las 10 tesis, en las tesis sobre la historia de Benjamin, ¿no? Esa famosa frase de la historia la escriben quienes ganan las guerras, que además es verdad, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos siempre la visión de los ganadores. Y Benjamin, en sus tesis sobre la historia, dice, deberíamos escribir la historia de los vencidos, la historia de los perdedores, porque también hay hechos para poder contrastar. Y entonces, el papel de la historia, si bien es crítico, debería tratar de no intervenir sobre las verdades, sobre los hechos como son. Y en el caso de la arquitectura, aunque sea objetual, aunque sea o se aplique sobre un proyecto o sobre un elemento, un objeto de la cultura, también los objetos culturales tienen que juzgarse desde la verdad, porque hay verdades detrás de los objetos. Y eso es una cosa que hay que contar. Entonces, esa es la segunda reflexión que quiero hacer sobre esa frase de Benjamin, ¿no? O sea, por más triste que pueda ser la historia, hay que contarla como es. Y lo mismo va a pasar con la arquitectura. No importa qué tan interesante sea la obra, si detrás de la obra hay pormenores que tal vez no nos gusten tanto, igual hay que contarla, igual hay que decirla. Es decir, la historia se basa sobre la verdad. Y eso es de pronto la cosa más interesante. Después, y finaliza la frase diciéndonos que lo que no le deja al, al ángel detenerse y que además es lo que destruye las cosas, es una tormenta, dice. Esta tormenta se viene, dice, desde el paraíso, desde el cielo, ¿no es cierto? Arremolina todo y va dejando las ruinas. Dice, esa tormenta es lo que nosotros llamamos progreso. Es decir, lo que construye la historia, y la historia de la arquitectura no escapa de esa cuestión, es el progreso. Muchas cosas buenas y malas pasan a nombre de progresar. Y ya vamos a ver, porque la historia de la arquitectura moderna es exactamente eso. Es el periodo más progresista de la historia del hombre. Porque nace, y eso ustedes ya lo conocen, a finales del siglo XVIII, cuando se origina la revolución industrial. Esa industria es el progreso y evidentemente va a cambiar el mundo. Sí, bueno, dicho esto, ya entrando directamente a nuestro tema, me voy a valer de esta
otra frase. Esta le pertenece al gran arquitecto italiano Aldo Rossi. Aparece en su libro La arquitectura de la ciudad, que es su obra más importante. Y nos dice lo siguiente: la geografía de la ciudad es inseparable de su historia. Y sin ellas, es decir, sin la geografía y sin la historia, no podemos comprender su arquitectura. Y viene una cosa adicional, que es el signo concreto de esta cosa humana. Cosa humana aparece entre comillas, ¿sí? Aquí hay algunos conceptos que quiero desarrollar y que me parece que son importantes para ustedes. A la final o al final de cuentas, en ese para qué y por qué de la asignatura, esas primeras preguntas que yo me hacía, naturalmente que la primera respuesta, la más lógica, es: yo estudio teoría e historia de la arquitectura para tratar de comprender la arquitectura. Es obvio. Ustedes se están formando como arquitectos y obviamente ustedes no deberían poder graduarse si no saben lo que es arquitectura. Y voy a hacer un ejercicio, ¿no? Jocelyn Tobar, cuéntame, ¿qué es la arquitectura? Ya está. Yo supongo que en cuarto semestre, o sea, ya han pasado 3 semestres antes. Ahorita ya deberían más o menos tener una idea de qué es la arquitectura. Entonces, a ver, Jocelyn, cuéntame, ¿qué es la arquitectura? Bueno, yo pienso que la arquitectura es un- podría decirse una herramienta que nos ayuda a nosotros a crear espacios que sean adecuados y, y que tengan relación con el ser humano. Ya dice, es una herramienta que nos ayuda a crear espacios que sean adecuados para el ser humano. Bueno, veamos qué pasa. Ana Cristina Chávez, ¿qué es arquitectura? Yo pienso que la arquitectura es un arte donde las personas tienen ay, se me fue la palabra, tienen la posibilidad de crear espacios funcionales de acuerdo a las necesidades que los usuarios tengan a través del tiempo. Ok. Dylan, Dylan Carvajal. Bueno, para mí la arquitectura es una disciplina que se basa igual en crear espacios que corresponden al contexto en el que está ubicado. Ok. Bueno, no voy a seguir ahorita con la pregunta porque no cabe. Seguirán interviniendo los demás en otro punto de la exposición. Pero fíjense lo que se ha dicho, ¿no? Nos ha dicho Jocelyn es una herramienta, Ana Cristina nos ha dicho es un arte y Dylan nos ha dicho una disciplina. De entrada, ya hay tres visiones diferentes con respecto a lo que es en esencia la arquitectura. Lo que implica que si tres respuestas de tres posibles difieren sobre lo que la arquitectura es, quiere decir que de todas formas no hay un acuerdo o ustedes al menos no han logrado acordar o poder o no pueden efectivamente definir con precisión lo que es la arquitectura. Y fíjense que de entrada lo que nos dice esta frase es que tenemos que comprender la arquitectura. O sea, ustedes no podrían recibir el título, si es que esa es su búsqueda de arquitectos, si no pueden comprender la arquitectura. Todo arquitecto debería poder comprender la arquitectura. Y ese va a ser un esfuerzo en el que nosotros vamos a trabajar juntos, ustedes y yo. Tratar al final de la clase de poder lograr definir la arquitectura. Lo que sí es cierto, y eso es lo importante de esta frase, dice
No podemos comprender la arquitectura si no podemos entender la geografía y la historia de la ciudad. Aquí viene una reflexión que es importante. La ciudad es el hábitat humano por excelencia. Si algo hemos hecho los seres humanos es, o si se nos puede juzgar a los seres humanos por lo que hacemos, claro, el producto más importante que el ser humano ha hecho son las ciudades. No hay nada más importante que eso. En realidad no hay nada más importante por tamaño. Porque, y es lógico, porque al final lo que ha hecho el hombre con todo su desarrollo es crear su propio hábitat. A diferencia del resto de especies y seres que habitan este planeta, los únicos que construimos el hábitat somos los seres humanos. Es verdad que hay ejercicios de construcción entre algunas especies, ¿no? Ustedes me van a decir, los castores, por ejemplo, cogen maderitas y hacen represas en los ríos. Sí, pero de todas formas, esa es una intervención directamente en la naturaleza con implementos de la naturaleza. Lo que están variando es la naturaleza. No están creando un hábitat artificial, o no al menos al nivel de la artificialidad con la que los seres humanos construimos nuestro hábitat. Nuestro hábitat es total y absolutamente artificial. Es un artificio, es un objeto creado. Y entonces, además es un objeto creado con arquitecturas, que es todavía más interesante. La ciudad, y así lo dice Rossi, es una arquitectura en sí misma, que se va conformando de otras arquitecturas. Entonces ya no estamos hablando solamente del objeto, sino lo que en teoría de complejidad se llama el hiperobjeto. Es efectivamente un objeto muy complejo las ciudades. E incluso las arquitecturas que están dentro de los espacios, entre comillas, rurales. Porque dice Rossi, y en eso yo estoy de acuerdo, los espacios rurales también están artificializados. En el momento en el que el ser humano eh, comienza a utilizar el espacio natural para su beneficio, lo artificializa, lo vuelve artificial. Los espacios rurales más cercanos a las ciudades están dedicados a la agricultura, ya no son espacios naturales. E incluso muchos de los espacios que preservan su condición de naturalidad tienen ciertas injerencias humanas, porque se abren caminos, porque se procuran recursos, y cuando se procuran recursos el ser humano lo invade y ya no es natural, ya está artificializado. Quedan muy pocos espacios del planeta en los que el ser humano no haya intervenido de alguna forma. Y entonces, al ser todo artificial, y peor si es que hay arquitecturas, las arquitecturas son objetos humanos, artificiales. Y por eso es que, fíjense ustedes, me gusta muchísimo esta definición con la que termina la frase Rossi. Dice, la arquitectura es el signo concreto de la cosa humana. ¿Sí? El arquitecto hace cosas. Hay una frase muy potente de Octavio Paz, que es un gran escritor, poeta y pensador mexicano, premio Nobel de literatura. Y él dice, lo parafraseo porque no voy a decir la frase
literal porque no la recuerdo exactamente, pero dice algo así como, la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Y entonces, es interesante porque ustedes hagan el ejercicio de qué pasaría si, por cualquier razón X, los seres humanos nos extinguimos de la Tierra en este momento. Desaparecemos como especie. Y llegan unos extraterrestres que sí ha de haber, pues. Por X razón llegan unos extraterrestres a la Tierra. Lo que va a quedar de nosotros básicamente es la arquitectura. Porque nuestros objetos, por más plástico que estén hechos, terminan destruyéndose. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestras estructuras de la antigüedad, las que viven miles de años, en general son las arquitecturas. Esos son los objetos que permanecen. Y entonces, si es que nosotros tendríamos, o seríamos esos extraterrestres que llegan a la Tierra después de muchos años, van a tratar de entendernos como seres, como sociedad, a través de las arquitecturas, de la arquitectura. Es definitivamente la cosa humana. Y aquí viene una de las cuestiones importantes que, fíjense ustedes, comienza a destruir aquello que nos dijeron los tres compañeros cuando hablaban de la arquitectura como la herramienta, de la arquitectura como el arte o de la arquitectura como disciplina. La arquitectura es más importante que la labor o el aprendizaje que ustedes tienen en la facultad. La arquitectura es la cosa humana, es el signo concreto de lo humano. Y eso nos trasciende a nosotros mismos como sujetos, ¿no? No está ligado necesariamente a la subjetividad del ser que la diseña o la construye. La arquitectura en general no sobrevive a los arquitectos. En general, le sobrevive a los usuarios, aquellos que decían que el espacio la Jocelyn creo que decía, ¿no? Es que es el espacio adecuado para las personas. Sí, en principio, algo de razón hay en esa definición, pero en general, al menos en medios como el nuestro, como en el Ecuador, los espacios no se diseñan para unas personas, pero las terminan usando otras. Y casi siempre de otra manera. Y entonces, fíjense, aquí hay una cuestión relacionada a la permanencia del objeto arquitectónico que hace que la arquitectura sea más importante que el arte, que la herramienta o que la propia disciplina. Sin quitarle valor, naturalmente. La arquitectura es esa cosa humana. Por lo tanto, se debe explicar desde la historia y también se debe explicar desde la geografía, entendiéndose la geografía, el contexto, el lugar en el que la arquitectura se implanta. Para poder comprender la arquitectura necesitamos necesariamente tomar esos dos caminos. Explicar el lugar con todo lo que eso implica, el lugar geográfico que tiene que ver con las condiciones del sitio y la historia que tiene que ver con las personas, con los sujetos, con las sociedades. Es decir, la arquitectura es, para poder ser entendida y comprendida, tiene que tener esa doble fuente de explicación. El sitio, el lugar y la sociedad. De manera general, no se puede abstraer. No podemos explicar una arquitectura solamente desde sus usuarios o desde las personas que decidieron que esa arquitectura exista. Porque en general, como nos dice Octavio Paz otra vez, es testimonio insobornable de la historia. Y eso es bastante importante. Bueno, acá en cambio,
voy a cambiar un poquito el discurso o le voy a dar un giro a mi relato para comenzar a discernir sobre otros temas. ¿Sí? Como ven ustedes, hasta ahorita hemos estado hablando de la historia de manera general. Tratamos de buscar una definición de qué es la arquitectura en general. Y ahora vamos a tratar de definir qué es la arquitectura desde el punto de vista de este recurso histórico y social. Y para eso, como es historia y como la historia tiene que ver con la cronología, quiero empezar desde el origen de la arquitectura. Tratar de explicar el nacimiento de la arquitectura. ¿Sí? Y por eso aparecen estas dos imágenes que desde mi punto de vista tratan de expresar esta idea originaria de la arquitectura. A la izquierda ustedes pueden ver un modelo de casa. Para ustedes esto, ya estudiantes de arquitectura del siglo XXI, más o menos estaríamos hablando de una maqueta. La maqueta es un modelo, ¿no? Pues dice, es el modelo de una casa de un caudillo de la tribu Aida del siglo XIX. ¿Sí? Y en cambio, a la derecha ustedes pueden ver una imagen de de un aborigen de una tribu no contactada de la costa noreste de la Polinesia. No aparece, perdón, el pie de foto completo, pero le vemos aquí a este ser humano interviniendo sobre una roca. Si le ven, está dibujando unos petroglifos, ¿no? Son unas marcas, unos gráficos sobre una roca. Y entonces este fotógrafo le robó la imagen, ¿no es cierto?, a un ser inconsciente de que el fotógrafo estaba ahí. Lo que quiero y lo que me parece pertinente de la imagen es el hecho de que este ser humano de la derecha, de alguna forma, representa a todas las humanidades, a todas las formas de ser humano, en un momento primitivo. Al ser una tribu no contactada, el actuar de este aborigen es sin lugar a duda el mismo actuar de cualquier otro ser humano en sus mismas condiciones. Es decir, así operaban todos los humanos en sus fases primitivas. Él marca los objetos de su propio territorio. Va dejando una marca. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito les hablaba de los procesos de artificialización? Y les decía, el ser humano deja marcas de su propia existencia sobre los elementos naturales. Y eso es exactamente lo que está haciendo este personaje. ¿Sí? En el momento que él dibuja sobre la roca, la hace suya, se adueña, se apropia de la piedra, se apropia de la roca. ¿Sí? Y les pongo esta imagen básicamente para poder hacer la reflexión sobre cómo se originó la arquitectura en la realidad. No tanto el relato histórico, teórico, porque ya vamos a tener chance de discutir eso, pero en realidad quiero ir un poco pensando cuál habrá sido el origen de la arquitectura, que nos llevó en un punto primitivo, desde el hecho de marcar el objeto natural hasta terminar construyendo una arquitectura y algo que es más interesante todavía, hacer un modelo de la arquitectura. Es como la arquitectura de la arquitectura. Y eso es lo que los arquitectos hacemos.
Bueno. Siguiendo la misma progresión o la misma línea argumentativa, ¿sí? Llegamos a esta imagen. Son las cuevas de Lascaux en Francia. Más o menos 40.000 años atrás, ¿sí? Ustedes recordarán que el ser humano como Homo sapiens, ¿no es cierto?, lleva 200.000 años sobre la Tierra. De esos 200.000 años, estas son las evidencias más antiguas que tenemos desde el punto de vista cultural, más o menos desde hace 45.000 años. Antes de esto, el ser humano era uno más dentro de todas las especies animales que poblaban el planeta. Éramos, sin lugar a dudas, más simios que humanos, ¿no? Estábamos más cercanos a nuestros parientes simios que a los humanos de hoy en día. No quiero decir con eso que no hayan sido humanos, porque efectivamente eran humanos, pero estaban en una condición de naturalidad extrema. En algún punto, los seres humanos, debido a su inteligencia y seguramente a las grandes conquistas que ustedes conocen de la historia universal, ya estaba descubierto el fuego, eso es un hecho, porque se cree que se domesticó el fuego más o menos cuando el ser humano estaba 100.000 años sobre la Tierra. ¿Sí? Ahí comenzó a domesticar el fuego. No es que no lo utilizaba antes, pero domesticado más o menos 100.000 años. Y de esos 100.000 años tuvieron que pasarse 60.000 para que el ser humano pueda hacer esto que ustedes ven acá, que no es otra cosa que lo que veíamos acá, el ejercicio apropiativo, ¿sí?, de lo natural. La diferencia, ¿no es cierto?, es que en este caso se apropió de una caverna. La caverna obviamente crea un espacio. Y aquí cabe la pregunta, ¿es esto arquitectura o no? Vamos a lo que nos dijo la Jocelyn, de alguna forma también la Ana Cristina y creo que el Dylan, ¿no? O sea, arquitectura es, por ahí la Jocelyn dijo herramienta, la Ana Cristina dijo arte y el Dylan dijo disciplina. Pero en una cosa que coincidían los tres era que la arquitectura creaba espacios. ¿Hay un espacio aquí? ¿Qué dicen? Josué Valencia, ¿hay espacio o no hay espacio ahí? Sí, sí hay espacio. ¿Quién creó ese espacio? ¿Dónde? ¿Quién creó el espacio? O sea, sería las mismos cavernícolas, se puede decir que No, ellos ellos mismos no van a crear el crearon. espacio. Ellos no lo crearon. O, bueno, Israel sería el Ruales. espacio. Ya está. Vamos, Israel. ¿Quién creó ese espacio? A ver, primero Para la mí, pregunta, ¿es un espacio? yo siento que sí, Ya. ¿Quién creó el espacio? es la misma naturaleza. Entonces, no es arquitectura. Eh, pero fue manipulada igual por humanos, con los jeroglíficos, bueno, con las figuras que están ahí. Ya, a ver, ahí viene la pregunta. Entonces, porque la Ana Cristina nos dijo que es el arte de crear espacios, pues. Y entonces, si la Abraham, ¿qué dices? Yo creería que, o sea, sí es un espacio, pero no se considera arquitectura, porque la arquitectura se debería acoplar al humano, pero en este caso el humano se está acoplando al espacio, entonces por eso no forma parte de lo que es arquitectura. Ya, entonces, es un espacio, pero no es arquitectura.
Según el Abraham. ¿Quién le apoya al Abraham? Levanten manitos. El Abraham dice, es un espacio, pero no es arquitectura, porque obviamente no la hizo un arquitecto. La hizo la naturaleza y el ser humano se acopló a esa caverna, pero la caverna ya estaba ahí, miles de años, millones de años antes que un hombre la ocupe, esa ya estaba ahí. Y entonces, claro, desde ese punto de vista no es arquitectura, porque no está ejerciendo el arquitecto, el ser humano como creador del espacio. ¿Quién le apoya? Entonces, solo el Abraham. Nadie. Bueno, el Mateo también dice que está de acuerdo, entonces, 2 votos. Entonces, todos los demás dicen que esto sí es arquitectura. Alison Toapanta. Bueno, en realidad ahorita mismo me lo estoy cuestionando, ya que sí tiene sentido el hecho de que al ser creado directamente por la naturaleza y existiendo casi una mínima interacción del ser humano, más que todo en lo que son las figuras, sí creería que no es arquitectura, pero sí un espacio como tal. A ver, pero ustedes ya están en cuarto semestre, o sea, ustedes ya deberían diferenciar lo que es arquitectura de lo que no es arquitectura. Entonces, la Allison tiene todas las dudas del mundo. Ahorita se le acaba de destruir su su edificio ético. Ya no sabe si es que está en la facultad adecuada o no. No sé. ¿Qué dice la Nicole? Nicole, a ver, ¿tú qué crees? ¿Eso no es arquitectura? No, yo estoy de acuerdo con Abraham. ¿Con quién? Con Abraham. Abraham, no es arquitectura. No. No es arquitectura. Está bien. Vamos, y quiero dejar esa imagen ahí, porque en realidad es un tema en el que sí se puede generar una fuerte discusión. Y de pronto, dentro de lo que quiero lograr con ustedes, es lograr esa definición. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí. Y aquí vamos a empezar desde la próxima clase. ¿Sí? Vamos a tratar de dar una respuesta a si esto es o no es una arquitectura. Y lo haremos el día lunes, ¿no? ¿Sí? O el martes, con ustedes. Marta, sí. Ok. Bueno, antes de terminar, recuerden que ustedes tienen que tomar nota, hacer dibujos y mañana se supone que debían hacerse firmar el cuaderno. Yo no voy a estar mañana porque se programó una salida con los estudiantes de proyectos de arquitectura y entonces solo voy a ir un ratito en la mañana y de allá me voy. Entonces la firma de las notas queda para el día lunes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, consulta, observación? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes, el lunes para la firma en la mañana y el martes para continuar la clase. Natasha, ¿qué dices? Buenas tardes, Sargi, disculpe que le moleste. Es que lo que pasa, yo entré tarde porque no tenía luz y estaba solo con datos. Ok. Esperen un ratito entonces para... Me imagino que las 3 personas que están en esas más o menos. No, Está Erki, entonces... mi pregunta era si es que las imágenes que nos mostró las podemos colocar como parte de la bitácora, pero deben, o sea, debe ser una foto o las hacemos todo a mano, un Todo es dibujo. dibujado. En este caso, todo dibujos. Ya, Erki, ¿Sí? gracias. Sí, las imágenes las pueden, efectivamente, ustedes las anotaron, las buscan en internet y las dibujan. No se vale imprimir y pegar. Tienen que ser dibujos siempre. Profe, yo también tenía una pregunta similar. ¿Tenemos que hacer todos los dibujos que usted nos mostró o los que nosotros consideremos Son sus más notas. relevantes?
Las notas les pertenecen a ustedes. Lo que ustedes crean que es importante y relevante es lo que ustedes ponen en su cuaderno. Yo lo único que quiero hacer es una reflexión. ¿Qué tal si en el examen le pongo justo la foto que usted no consideró relevante? ¿Qué dices, Rosy? ¿Qué crees que pasa? Pues sacó 0. Ya, bueno, entonces espero que eso conteste su pregunta. A ver, Natasha, tú querías... A ver, aquí te registro, ¿ok? ¿Quién más? Yo también. Yo, A ver, Alejandra Espinosa. Entonces, te pongo la asistencia. ¿Quién más? Gracias, Adriana profe. Lescano. Hidalgo, Caterina. A ver, vamos. Está Adriana, ¿no es cierto? Sí. Adriana Lescano, ok. Y está Caterina Hidalgo. También lo mismo, ¿no es cierto, Caterina? Sí, profe. Bueno, no sé si alguna de ustedes fue justamente me escribió al Teams preguntando qué pasa con el tema de asistencias ahorita que estamos sin luz. La verdad es que no hemos recibido una instrucción específica de parte de la universidad. Si a mí en algún momento la dirección de escuela me dice hay que justificar a todos, se justifica, pero mientras tanto el protocolo es yo inicio clases y tomo lista, porque así debe ser. Entonces, claro, lo que han hecho ahora de conectarse apenas pueden y avisar para que se les ponga la asistencia es un recurso, ¿no? Pueden decir sí, yo sí vine y luego voy a revisar. Yo no les puedo garantizar que la, la dirección carrera nos pida justificar las asistencias y en verdad sí, se pierde por asistencias. Entonces, mi consejo es apenas puedan, conéctense y hagan un registro de su asistencia, porque de lo contrario quedan sin la asistencia del día que no. Claro, para recibir la clase siempre está la opción de revisar la grabación, pero para mí la clase es sincrónica. A mí también me resulta un problema porque, como ven, hoy me tocó conectarme a las 5 porque a esa hora regresa la luz y yo trato de dar la clase de todas formas. Pero eh, traten de conectarse en algún momento y hagan el ejercicio que han hecho ahora, ¿no? Apenas puedan, conéctense. ¿De acuerdo? Ese va a ser el protocolo mientras de la facultad no nos digan lo contrario. ¿Ok? Listo, chicos. Luis, ¿qué me dices? Arqui, yo quiero que me solucione el problema. Es que no estoy agregado en el Teams aún todavía, ¿No entonces no me estás? puedo rápido, pero sí, por favor, si me puede incluir. Déjame verte de una vez. Trato de solucionar ese tema. Administrar equipo. Agregar miembro. Byron, Miguel León, Carlos Sama, ¿eres tú? No, Luis David eres, ¿no? Luis David, Carlos Sama, Carlos Sama. ¿Sí? Sí, sí. Venga. Listo, Luis, ya estás agregado. Gracias, Arqui. ¿Ya Profe, alguien más? sí, profe, yo también, disculpe, no estoy agregada al Teams. A ver, vamos entonces a agregar a otro miembro. Emily. Allá. Benalcázar Yepes, ¿verdad? Sí, por favor. Agregar. Listo, Emily, ya estás. ¿Alguien más? ¿No? Listo, chicos, entonces ya se pueden desconectar. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, Arqui. Hasta Chao. luego. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Chao. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Chao, chao.